está perfecto sacar retenciones. Vos lo que hacías con la... Mirá Obvio. bien, mirá qué Vos bien. lo que hacías Mirá con el efecto. Sí, el efecto. ¿Sabés cuál fue el efecto de las retenciones? Aumentaron todos los alimentos. No, Mirá la harina, ¿sabés mirá el cuál? trigo, Ah, mirá el pan. ¿y Mirá cuánto, qué bien. ¿sabés cuánto Excelente. ¿sabés cuánto subió el kilo de asado durante el kirchnerismo cuando tenías retenciones? Y encima restringían la exportación Podíamos de la comer vaca. asado, podíamos ser ¿sí? kirchnerista. No, Claro no me que respondiste. sí. ¿Me vas a decir que ahora comemos más asado que con el kirchnerismo? No me respondiste. 1400% subió el kilo de asado. Eso le ganó a cualquier Y el índice de salario salario. subió por encima No, de eso. eso le ganó El a salario cualquier subió por índice de encima salario. de eso. ¿Sabes por qué? Porque le diste a la maquinita como un loco y porque restringiste exportar carne y eso Por hizo favor, que la Iván, cabeza... ahí hay escuchá, gente, detrás de la escuchá, cámara tenés gente eso hizo, de carne y hueso eso que ahora hizo, no come asado, eso que antes hizo, comía. Eso hizo que Y la está cantidad creciendo de lo que cabezas de decís, ganado Iván. en Argentina cayera en 10 millones. Si vos reventás al tipo que produce, se acaba la producción y los precios son más caros. Iván, Si no me lo de la crees, inflación- anda a Venezuela, Mirá, porque eso es lo que hacen los No, venezolanos. Bueno, ¿cómo ven el panorama económico en base también, vamos a hablar, ¿no? De la presentación oficial, de la campaña de los Fernández, se les dice F&F. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos con Iván fuera del aire, ¿no? Lo sentimos en el bolsillo. Creo que todos sentimos que esto es calamitoso. En términos económicos es calamitoso. La realidad es que a la gente no alcanza el dinero, la jubilación no alcanza. Mostramos un informe de Trueque recién bastante Sí, fuerte. por eso es muy triste, ¿no? Y a veces uno habla con la gente en la calle y le preguntás, y ellos se piensan que era el ajuste este, que te bajen el salario, era algo que se debería hacer, que había que hacerlo. Vos fíjate que le sacaron $250 a todos los jubilados, o sea, 7,5 millones de jubilados, le sacás $250 y no es que desaparecieron, se lo llevaron los bancos internacionales, alguien se lo llevó. A mí realmente, Mauricio Macri no me defraudó. Cuando en la campaña Mauricio Macri decía que él iba a abrir la puerta y los dólares no iban a salir, iban a entrar, estaba diciendo que iba a hacer esto. Cuando él decía, yo voy a cortar el pasto para que ustedes jueguen, estaba diciendo que iba a aplicar un modelo neoliberal. Yo estoy orgulloso de en el balotaje haber votado a Scioli, porque sabía que Mauricio Macri era esto. Ahora no creo que algunos economistas liberales puedan decir lo mismo. Yo te diría, a ver, digamos, claramente que la foto de la economía hoy es mala, por ahí decir calamitoso, qué sé yo, eso queda cuenta de quien lo dice, es mala, sí, el PBI cae, estamos hablando de, ahí dice la actividad industrial 10% abajo. La gente no tiene que comer como para los impuestos. El salario real ha caído fuerte, bueno, sí, los impuestos son muy altos y eso, digamos, es un reclamo que los liberales venimos haciéndole a este gobierno y a todos los anteriores, ¿no? Ahora decir, acá el problema fue el neoliberalismo, mirá. Vos tenés un salario real que ha caído, muy fuerte, 13%, una actividad que cae, el dólar que se ha duplicado, la inflación que saltó de 27 a 55, ¿sí? Pero todo eso, ¿por qué ocurrió? Yo creo que... Eso es calamitoso, no tiene otra definición. Es pésimo, pero, digamos, para mí lo clave es entender por qué ocurrió, porque si no decimos, claro, lo que pasa es que como salimos del cepo y acá hay ultraliberalismo, se caen los salarios reales. Eso es una falacia ridícula. En realidad lo que pasó es que este gobierno, la estrategia que tuvo para curar la herencia que tenía, que era un déficit fiscal gigantesco, fue endeudarse. Pero déjame dar la idea. Bueno, fue endeudarse, se endeudaron, tomaron deuda, y eso te generó un problema que se llama crisis de balanza de pago. Llega un momento que te ingresan dólares para que vos pagues la deuda y dejan de ingresar. Y cuando dejan de ingresar, listo, o sea, ahí te sube el dólar y colapsa la economía. ¿Pero por qué? Porque te endeudaste. Y la deuda no la recomienda ningún proyecto neoliberal de ningún tipo, ¿sí? Entonces, los problemas acá fueron no resolver una herencia, que era un déficit fiscal muy grande, que generó alto endeudamiento, y ahora un problema de la Vamos con Alejandra. Sí, 6% del PIB. Primero aclarar que el déficit sigue y sigue muy fuerte. Lo que pasa es que el gobierno se encarga de hablar del déficit primario sin tener en cuenta los intereses de un endeudamiento que creció y mucho en los últimos años. Sí. Así que el déficit fiscal no bajó, como dice el gobierno. ¿Cuánto va a cerrar este año? No bajó, no sé cuánto va a cerrar, porque... ¿Cuánto cerró en 2015 y cuánto va a cerrar este año? Ahí hay una diferencia. 5% del PBI, es muy alto. Está cerrando en alrededor de 3. Vos estás hablando del primario y están engañando a la gente. No, es el financiero. Y lo que más me preocupa... El primario va a ser 0 o 1, ponele. El fiscal será los intereses de deuda, son 3 y pico. El déficit del país es el financiero, porque hay que incluir los intereses de la deuda. Y además hicieron cambios metodológicos para que el déficit primario les dé mejor. Bueno, así que no le mientan a la gente con eso. Y lo segundo que me preocupa, y es, me parece, lo que deberíamos estar viendo,
es que el presidente siga diciendo que estamos mejor, que vamos bien, cuando sus propios números económicos, el INDEC, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, todos los indicadores dan muy mal, cae el consumo, cierran las pymes, entre diciembre del 2015 y ahora cerraron 14.000 pymes, el consumo, bueno, está cayendo un 10%, las pymes también, y ningún indicador parecería mejorar. Mes tras mes ya pasó el primer trimestre de este año y todos los indicadores están peor que el año pasado, que fue un año muy malo. Esos datos no te los discuto ni ahí, claramente la situación está mal, es una foto, pero el tema es que hay que entender cómo llegamos hasta ahí. Si vos me decís, sí, llegamos hasta acá, porque un alto déficit fiscal hizo que el gobierno tomara mucha deuda y después los inversores dijeron, vos no me vas a pagar la deuda, y entonces subió el riesgo país, subió el dólar y eso generó una crisis, entonces el problema es el déficit. Entonces de acá en adelante, ¿cómo lo resolvés? Bueno, ajustando el déficit fiscal. Perdóname, una cosa más. ¿Qué dice la oposición? Dice, no, esto se resuelve con proteccionismo, mercadointernismo, políticas de demanda. No, porque nada de eso generó el problema que tenemos hoy. Con esto, que no coincido, me parece que el error justamente fue de diagnóstico de este gobierno, porque el principal problema de la economía argentina, y no ahora, es histórico, es la restricción externa, que es la falta de dólares, y este gobierno se concentró en un déficit fiscal que no bajó, y tuvo el problema de la restricción externa como lo tuvieron todos los gobiernos, y no se resuelve con deuda, y el problema no es de este gobierno. Cuando en los 70 se aplicó este programa, fracasó, cuando en los 90 se aplicó este programa, fracasó, y no había otro resultado posible que el fracaso. Queda claro, como dice Alejandra, que acá faltan dólares, ¿no? Le faltaba al gobierno anterior, le falta a este gobierno, y la realidad que este gobierno no tuvo mejor idea que levantar lo estigmatizado cepo, que el estigmatizado cepo era un control en la cuenta capital para que no cualquiera pueda comprar dólares. Eso existe en Chile y en Brasil. Es una política... en todos los países cuidan los dólares. No existe eso en Chile y en Brasil. Sí, claro. No existe el cepo cambiario en Chile y en Brasil. No existe que cualquiera persona pueda comprar 20, 30, 40, 50 millones. Existe en todos los países. Pero no control de cambio como había acá, existe en todos los países el control de la cuenta capital, porque Argentina no los imprime. En Chile vas a un kiosco y compras dólares. En Argentina no se imprimen los dólares, tenés que cuidar, es un bien estratégico. En Chile te tropezás en la calle y te venden dólares. Es tan real la situación, es tan real, que liberaron la cuenta capital y tomaron prestados dólares para llevárselos, que es el problema que está pasando ahora, que es la madre del borrego. Se están llevando todos los dólares. Argentina tomó 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario y en estos últimos meses y medio se llevaron los 10.800 millones del último ingreso del Fondo Monetario. Es lo que está pasando, Iván, me extraña mucho que lo niegues. ¿Por qué es que el gobierno argentino se endeuda en dólares? Vamos a hablar de ese tema. A ver, ¿es verdad que hay los gastos en general que tiene que hacer el gobierno, salvo los pagos de intereses de deudas en dólares, que crecieron son en pesos? 6 veces del 2015 para acá? O sea, salvo pagar intereses de deuda en dólares, en general el gobierno tiene que gastar pesos, eso está claro. Claro. Ahora vos tenés un gasto tan superior a los impuestos que tenés que tomar deuda, a menos que me digan, no, lo vamos a financiar con emisión monetaria generando inflación, hiperinflación. El déficit del año 2015 era 3.5 el PBI. No, era 6 Está puntos en el cupón de deuda del bono a 100 años. Depende de la metodología que tome. Era 3.5 el PBI. Ahora. Y no tenía cuasi fiscal. Vos dijiste, ¿por qué te endeudas en dólares? Llegamos hasta aquí. Sí. Pero ¿cómo salimos? Pero, ahora, ¿por qué te endeudas en dólares? ¿Por qué? Porque si vos quisieras pedirle prestado a todos los argentinos plata, no hay pesos en la economía argentina de los privados para que le puedan prestar algo. Si hicieras eso, la tasa de interés va mucho más arriba de lo que está ahora, ¿sí? Altísima, entonces no te da. Por eso necesitas que te preste el mercado de afuera, que se te traiga dólares. Entonces, ese es el tema. Entonces, vos no crees en la fuga, ¿no? Si en vos esos no querés, millones que se fugan, entonces, no crees en la fuga de capitales. No, la deuda no crees viene. en la fuga, para vos no existe. Los dólares vienen para que... La formación de activos externos no existe para vos. Sí, existe, pero los dólares vienen para que el gobierno los cambie a pesos y gaste y pague. Salud, educación, empleo público. Pero eso no está pasando, Iván. Si vos no controlas los dólares, no controlas la cuenta capital, va a pasar la... Una cuestión que es básica, digamos, más allá de lo que digamos nosotros acá, y podemos discutirlo. Los números del INDEC dan que la inflación interanual es 55% y en alimentos está dando 66%. Está dando más de 10 puntos arriba. Sí. Entonces, la inflación en alimentos es muy importante, en comunicaciones, en tarifas, que son los gastos que tiene un trabajador. Entonces, más allá de que la inflación es muy alta para todos, para un trabajador, un jubilado que tiene ingresos fijos, ingresos reales que van cayendo por la política de este gobierno, todavía es mucho más alta la inflación. Entonces, me parece una falta de respeto decir...
que no hay hambre en la Argentina o que no hagamos demagogia con eso. Lo que yo digo es que los que tienen la suerte de tener un sueldo para poder absolutamente demagógico decir, hay gente que pasa hambre en la Argentina como si ese fuera un problema puntual del año 2019. No, a ver, digamos, tenemos pobreza estructural y tenemos indigencia, ¿sí? Que está hace aumentando, muchos años. que está aumentando. Ha aumentado. Y déjame que te digo esto más. Vos decís, los alimentos suben. Claro que suben los alimentos porque son productos que están muy relacionados con el tipo de cambio. Entonces, dolarizados. Pero entonces no son dolarizados, son precios internacionales. Sacaste retenciones. Sí, son precios internacionales. Quitaste retenciones y cupo de exportación lo dolarizaste, hermano. Sacaste retenciones. Sos economista, Iván. Pero, ¿qué pasó con las retenciones este año? Las pusieron. Sí, pero este año pusieron. el FMI, no el gobierno. Claro, tal cual. Pero no me pero diga. ya el error ya lo pero cometiste. no me diga que los alimentos. Pero no me diga que los alimentos suben este año por las retenciones, porque las retenciones las pusieron. Entonces, pará. Pero ya cometiste el error. Lo primero que hiciste es sacaste eso fue en el 2015 y está bien. Habría que aclarar que la sacaron y después la volvieron a poner Primero, está perfecto sacar retenciones. Vos lo que hacías con la... Obvio. Vos lo que hacías con el efecto. El efecto, ¿sabés cuál fue el efecto de las retenciones? Estaban todos los alimentos. Mirá la harina, mirá el trigo, mirá el pan. Mirá qué bien. ¿Sabés cuánto subió el kilo de asado durante el kirchnerismo cuando tenías retenciones y encima restringían la exportación de la vaca? Podíamos comer asado. Ahora vos podés comer asado. Ahora podés comer asado. ¿Cuánto subió? Con el kirchnerismo la gente comía asado. Sí. Y no soy kirchnerista. No me respondiste. Sí. ¿Me vas a decir que ahora comés más asado que con el kirchnerismo? No me respondiste. 1400% subió el kilo de asado. Eso le ganó a cualquier índice de salario. Y el salario subió por encima de eso. Eso le ganó a cualquier índice de salario. ¿Sabes por qué? Porque le diste a la maquinita como un loco y porque restringiste exportar carne y eso hizo que la cabeza... Hay gente, detrás de la cámara tenés gente de carne y hueso que ahora no come asado que antes comía. Eso hizo que la cantidad de cabezas de ganado en Argentina cayera en 10 millones. Si vos reventás al tipo que produce, se acaba la producción y los precios son más caros. Si no me crees, andá a Venezuela, porque eso es lo que hacen los venezolanos. La inflación se cansaron de decir que era por la maquinita, ahora no hay maquinita y la inflación sigue creciendo. Perfecto. Se dieron cuenta que no es por la emisión monetaria, se dieron cuenta que es multicausal, por lo menos aprendieron eso. No, cuando salta el dólar tenés un salto en los precios relacionados con el dólar y eso es lo que pasó con alimentos. Ahora, volvemos a las causas. ¿Por qué saltó el dólar? Porque el gobierno tiene déficit fiscal, financiado con deuda y si nadie te financia, tenés una crisis de balance de liberaste la cuenta capital. Mira un ejemplo. Pero ¿cuántos países tienen la cuenta capital liberada y no tienen estos problemas? Hay un empresario modelo de gobierno. Un empresario que es tecnológico, ¿no? Que compra y vende en pesos en la República Argentina, que es el mejor empresario fachero, canchero, lo quiere mucho Mauricio Macri. Cotiza su empresa en Nueva York. El tipo hace diferencia acá, paga menos impuestos porque se acoge a la ley de software que no tendría que estar incluido, hace diferencia en pesos, no paga impuestos, con esa diferencia compra dólares, se lo lleva afuera, aumenta su acción y así estamos los argentinos. E Iván no ve que ese tipo hace diferencia, arbitraje acá en pesos y se fuga los dólares y nadie dice nada. Y es el canchero, es el vivo, es el que todos los argentinos se quieren parecer. Y vive en Uruguay encima, ahí está. No vive en la Argentina. Mirá, digo realmente Iván, si eso no lo ves, si eso no lo ves porque no quiere ver la gente, lo está viendo. Chile, Perú, Uruguay, qué sé yo, Brasil, los grandes países del mundo, todos tienen la cuenta capital liberada. La tienen controlada, la tienen controlada. Si vos querés, mirá Chile, si vos mirá en Brasil. Chile, si vos en Perú querés agarrar la guita de tu empresa y llevártela fuera del país, lo podés hacer sin problema. Lo podés hacer sin problema. Ahora, en esos países tiene distintos niveles de control de la cuenta capital en esos países. En esos países que tienen la cuenta capital abierta. Distintos niveles de control, y vos lo sabés. Y muy parecido como lo tenemos nosotros. No pasa acá no hay que control, pero déjame cerrar la idea. Acá no hay control. Déjame cerrar la idea. En esos países que son mucho más abiertos de lo que fue históricamente Argentina, no pasa que el dólar suba 100%. Entonces, encontremos otra explicación. En la cuenta capital, acá Iván, se llevan los dólares. No es así. Iván, mirá. No es así. Iván. Vos me estás diciendo que en Chile el dólar no sube porque el gobierno le impide a la gente comprar dólares. En la cuenta capital, esa es tu explicación. Claro, mirá esto. Acá tenés una tasa del 70%. Viene un millonario de Estados Unidos con 200 palos verdes. Está 2 semanas al 70%, lo hace en pesos, pasa a dólares y en 2 semanas se lleva un departamento de 2 ambientes, cosa que a nosotros
nosotros nos cuesta 20 años o no logramos comprarlo. Eso es porque tenés liberado el sistema de control de capitales. El flujo de capitales golondrina. Antes había así, vos venías, eras millonario, tenías que estar un año con un encaje del 70% y te podías llevar solamente una parte. No podías ganar intereses por el total. Llovieron dólares durante esa época, Llovieron dólares. ¿Para qué me interesa que vengan a hacer eso? A mí no me interesa que vengan a hacer eso los especuladores. No me interesa eso. Pongamos la tasa en cero. Pongamos la tasa en cero. Alejandra. Si no te gusta la tasa, tendría que estar en el 15 o en el 20. Con las políticas que vos estás defendiendo, estuvimos muy lejos de la lluvia de inversiones que anunciaron. Los dólares llovieron. No llovieron dólares, llovieron dólares para endeudamiento. A mí me parece. Inversiones no hubo. De deuda llovieron dólares. Bajaron 10% de las inversiones en el último cuatrimestre del año pasado. A mí me parece que se usaron mal esos dólares, porque se usaron para financiar el gasto público, pero que llovieron. Llovieron los dólares, llovieron. Pero eran dólares financieros para endeudamiento, no dólares para inversiones como nos prometieron. ¿Se acuerdan que iban a venir 130.000 millones de dólares para inversiones? Tampoco venían con Cristina. Explícale a la gente por qué tomás deuda en dólares. ¿Por qué tomás deuda en dólares para financiar gastos en pesos? Porque el mercado local... A la gente, ¿por qué tomás prestado en dólares para financiar gastos en pesos? Explícaselo. Porque el mercado local no tiene plata para prestarle al gobierno pesos. Es así de simple. ¿Cómo que no tiene? El ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No hay ahorro en Argentina. La deuda intraestado, el PAMI, eso lo hacía el gobierno anterior. Ahora preguntale. La guita de los jubilados. A la gente que tomaste dólares con el Fondo Monetario para financiar gastos en pesos. El financiaba al gobierno anterior y sigue financiando a este gobierno. Este gobierno no lo hace. Así que el gobierno anterior, el gobierno se cansó de criticar al anterior y lo sigue haciendo porque el 65% del FGS se usa para financiar el Estado. Así que eso... El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata de las FJP, que se armó un fondo como garantía para las jubilaciones. Está bien, jubilaciones que bajan un 20% el año pasado y este año no se van a recuperar. En Argentina no hay ahorro. Si no hay ahorro interno, no hay cómo prestar. O sea, si no hay ahorro, no hay crédito. Como Argentina no tiene ahorro, no puede darle crédito. No puede darle crédito a las empresas privadas, ni puede darle crédito al gobierno, que gasta una locura por encima de lo que ingresa. Entonces, ¿qué opciones quedan? Obviamente, te queda el Banco Central, te queda saquear a los organismos públicos o te queda pedir guita a un inversor internacional, que dentro de este combo luce razonable, aunque es muy riesgoso. Vos me estás diciendo que es razonable haber recurrido al Fondo Monetario Internacional en un stand-by que es un crédito de emergencia. ¿Vos decís que eso es razonable? Estoy hablando de pedirle dinero a inversores internacionales. Pero se termina, y se terminó, y fuimos al Fondo Monetario, y te parece razonable. ¿Sabés por qué se terminó? Porque este gobierno prometió que iba a hacer reformas para generar una confianza. ¿A qué le llamás reformas? Reformas implica... Más ajuste. Reformas que generen crecimiento de la productividad en Argentina. ¿A qué le llamás eso? Pero laboral. Flexibilización de los mercados. Que los trabajadores no se jubilen. Apertura que los chicos no estudien. Apertura de todo. ¿A eso le llamás reforma de ajuste? ¿Cuántos países tienen mercados laborales? Este gobierno, ¿qué? ¿Gradual o yo? Déjale responder. ¿Cuántos países tienen mercados laborales mucho más libres que la Argentina? Y la gente se jubila, cobra buenas jubilaciones. Decime uno. Dinamarca, decime uno. Decime en Sudamérica. Decime un país en Sudamérica que tenga 7,5 millones de jubilados. Un país en Sudamérica. Decime un PAMI de Sudamérica. Pero ¿cuánto están creciendo esos países? El PAMI es la obra social de jubilados más grande de Sudamérica, Iván. Tenemos que tener orgullo de lo que pasaba en Argentina. Juan, si la economía no crece, o sea, cualquier sistema jubilatorio, ya sea privado o ya sea público, depende de el ahorro y los ingresos de la gente. Tal cual, en Argentina la economía no crece hace 10 años. Y si le sacás salario, no va a crecer nunca. Lamentablemente la economía no crece hace 10 años. No, es más, en el 2015 creció. De los 4 años del macrismo, de terminar de los 4 años del macrismo... 2019 contra 2009, media PIB per cápita. En los 4 años del macrismo, en 3 va a caer el producto. Perfecto. Decrece la economía. ¿Y por qué es esto? Porque hay un brutal ajuste que hace que la economía cada vez crezca menos, cada vez genera menos pesos, cada vez hay menos impuestos, baja la recaudación y como hay un acuerdo con el FMI que hay que llegar al déficit cero, cada vez hay un mayor ajuste. Eso significa ajustar en educación, ajustar en vivienda, ajustar en salud. Todos los rubros se ajustan, menos los intereses. Y el gran problema es que seguimos teniendo un gran déficit fiscal. Lo único que cambia, antes era por educación, por salud y por todo eso, y ahora es por pagar los intereses de la deuda. ¿Cómo resolvés el déficit fiscal? ¿Es así o no es así? ¿Cómo resolvés el déficit fiscal? No es así, pero ¿cómo resolvés el déficit fiscal? ¿Cómo hace que crezca la economía? De 200 países en el mundo, de 200 países en el mundo, el 70%, de 200 países en el mundo, el 70% tiene déficit fiscal, incluyendo Estados Unidos. Y tienen crédito, ahora, obvio. El todo el mundo
quitar, quiere Iván. quitar a Estados Es una Unidos. herramienta de Nadie le quiere política quitar a económica Argentina. cuando tenés recesión. El Estado tiene que participar para generar crecimiento económico. Es herramienta de Ponés el política carro económica. delante de los caballos. Vos Pero ponés el carro delante de los caballos. Vos no podés decir... Vos no podés ajustar cuando tenés recesión. Porque si vos ajustás con recesión, tenés más recesión. Y el 3.5 de déficit fiscal en el año 2015 era algo razonable, Bueno, hermano. con esto Era le razonable. respondo a los dos. Ahora tenés el problema. Con esto le respondo a los dos porque han hecho el mismo punto, digamos. Hay recesión en Argentina, hay crisis en Argentina. Producto de las políticas que aplicó el macrismo. No, porque hubo déficit fiscal, porque No, el mercado dijo, no te financio más, y ahí viene el ajuste. Disculpame, Iván. Eso es el ajuste. En 2015 No te crecimos al financia más. 2,5%. Con un déficit 3.5, ¡Qué miope! crecimos al Esa mirada de 2,5%. miope. Pero en la realidad me decís que estamos en recesión. Ok, ¿y en 2014? 2015 no estábamos ¿Y en en recesión. 2014? En 2014 tuvimos ¿Cuánto recesión crecimos? por la crisis ¿Y en 2012? internacional. Y vos lo sabés. En 2012, y la evaluación. En 2012, ¿cuánto crecimos? Escúchame, vamos a ser claros. Es verdad. ¿Cuánto crecimos De en 2011 a 2014 había tensiones en la economía. Pero el salario... Los jubilados, el salario nunca estuvieron por debajo de la inflación. Era no. prioridad del gobierno. En 2014 del cayó más o 2011 al menos 2014 el 7%. salario estuvo por encima de la inflación. O sea, el ajuste no lo pagan los trabajadores. Vos querés que los ajustes siempre los paguen los laburantes y por eso pedís ajuste. Y tiene razón ella. Lamentablemente la economía argentina, el 70% es consumo. Lamentablemente, a mí me gustaría que sea el 70% inversión. Pero es consumo. Si vos le sacás la guita a la gente, es seguro que la economía se va a caer como está pasando ahora. Y no tenés que mirar el déficit fiscal, tenés que mirar el hambre de la gente. Los jubilados no pueden tomar medicamentos, Iván, y eso no lo están mirando. No, pará, eso Sí, del la consumo economía tiene que es la volver a falacia crecer. keynesiana. Vamos No, con no es Alejandro una falacia Benito, keynesiana. El A ver, 70% del producto de la Argentina es consumo. Entonces, vos tenés que ver cómo hacer para ponerle plata en el bolsillo a la gente, Pero ¿de sea dónde a sale la través del plata? trabajo, sea a través de Tomaste la deuda, jubilación que le hermano. alcance Bueno, dale. para consumir, porque eso va a hacer que las empresas vendan, que paguen claro, impuestos, toda la demanda. haya más ingresos. Y es así, no hay otra Alejandra, forma. le Los dimos países bomba a en la el mundo hacen demanda. eso. Alejandra, No, vos, le dimos vos bomba a la seguramente demanda por cuántos tenés como tu años. modelo ideal en Estados Unidos. Están No, no, haciendo eso. no. El problema es que el liberalismo pasó de moda y ustedes se tienen que ayornar un Sí, poco. perfecto, pero Es le así. dimos Mira, te doy bomba a un la ejemplo, demanda. Pero un déjame ejemplo. responder, Alejandra. Sí, dale. Le dimos bomba a la demanda por ¿cuántos años? Iván, Del 2011 al 2015. terminalo tú. El Robertito, déficit por favor. fiscal... pero escúchame. Vamos a hacer una pausa déficit- con este pero espera, debate. El déficit Tenemos fiscal que ir a un Esto cerramos. entre Sí. 2011 y 2015 se multiplicó por 6. Bueno. Y Sí. no aumentó. Quédense acá, un momentito, no terminó el debate, ya volvemos. Dale, dale. Pero Así la se toman verdad, aire y se no, tranquilizan un no, poco. bueno, pero les agradecemos porque la verdad es muy interesante. Yo estoy muy atenta, estoy así como el una ping-pong, mesa. miro para un Yo lado también. y no sé en qué momento va a Pero saltarle es muy como la yugular interesante ella. porque ¿no? están en dos posiciones diferentes que yo creo que también forma parte del debate electoral que se viene. Son Así dos es. modelos, es Tal muy cual. interesante. Bueno, está Cristian Minitz haciendo el móvil con Ernesto, que es kiosquero. Ustedes recuerden que después del el paro del miércoles, los kiosqueros martes y miércoles no van a cargar la Lunes y SUBE. martes. ¿Lunes y martes? Sí, lunes y martes. Bueno, no van a cargar la SUBE. Tengan cuidado en eso porque hay lugares que te dicen no cargamos SUBE. Claro. Además de eso, lunes y martes no van a Es una cargar. protesta. Ernesto. Cristian. Cristian. Claro, va, Así empezó es, con Robert sí. Belén, muy buenas noches, estamos en Villa Urquiza, aquí está Ernesto con nosotros, como ustedes marcaban, va a haber un paro que es la no carga de tarjeta SUBE. Confirmemos, Ernesto, ¿es lunes y martes o martes y miércoles? 28 y 29. Ahí está, es- martes y miércoles, no se carga SUBE en los kioscos. Así es la medida de fuerza. Los kiosqueros vamos a apoyar este paro una vez más y lo vamos a hacer como hicimos la vez anterior, con la no carga de SUBE, pero arrancamos el día anterior, digamos. El 28 y 29 no se carga SUBE, no se carga virtual y en todo el país no se carga el transporte público. Una manera de apoyar este paro y hacernos visibles nosotros ¿Cuál de es? paso con este problema que tenemos con la SUBE, que es un Ernesto. sistema que estamos haciéndolo a pérdida. Pero desde hace unos años se derrumbó la venta, la gente no tiene dinero, yo los estaba escuchando, hay ahí un economista que está ahí que parece que vive en otro mundo, no viviera en la Argentina. Iván Carrillo, Es como lo tenemos que- Iván, acá lo tenemos. Bueno, Sí, a ver, Iván a te ver, escucha no- y te va Yo lo a veo hablar con haciendo vos. números. A ver. Claro, yo lo veo haciendo números y mostrando números que quizás nosotros, la gente común, no los entiende. Acá la única realidad es que se derrumbó la venta hace 3 años y medio. Yo tenía acá la clientela que venía, tenía dinero, gastaba, compraba algún juguete, compraban un chocolate y te bebidas, cargaban la todo SUBE, lo que era del ¿o kiosco. no? Ahora no se vende nada, o sea, estamos arrasados, estamos
digamos, los No, comercios cierran. Yo te hago un solo comentario, bueno, un par de comentarios. Yo personalmente, digamos, he decidido hace muchos años no ir más a kioscos porque es más caro, digamos. Si vos estás diciendo que el tema de, no, digo, con todo respeto lo digo, ir a un kiosco es más caro que comprar cosas en un supermercado o en un almacén o en un supermercado chino. Entonces, digamos, consumir caro, vos estás diciendo, hay un modelo que genera un consumo de los ricos. Digo, guarda, ¿es de rico ir a kiosco o es de gente más acomodado que privilegia más el tiempo que el gasto monetario que está haciendo? O sea, que es normal y la verdad no te discuto los datos, es obvio que la situación de los kioscos, de los comercios de la calle es mala porque yo no niego que los salarios estén mal. Ahora, sobre el tema de la SUBE me gustaría preguntarte una cuestión muy puntual. Si la SUBE no les da rédito, etcétera, etcétera, ¿por qué no simplemente dejan de ofrecer el servicio y chau, ¿no? ¿Por qué no hacen eso? Es una pregunta que me genera. Yo te lo voy a responder. Yo dejé de tener el servicio por este mismo tema que me decís vos. Nosotros lo que estamos pidiendo, a ver, la solución no es lo que vos proponés, de dejar de tenerlo. La solución es que el gobierno nos dé a nosotros una rentabilidad digna por un trabajo que hacemos. Nosotros trabajamos y queremos cobrarlo. Es bueno el comentario que haces de que no vas a un kiosco y lo compras en otro lado. Esta es otra distorsión que tenemos del país que tenemos ahora. El kiosco tiene que tener productos y en otros lados no se pueden vender. Por ejemplo, sueltas, los supermercados tienen un mini kiosco en la puerta, en la caja, digamos, cuando vos vas a salir, tienen un mini kiosco. Entonces, se amplían los canales de venta a cosas que están exclusivamente para el kiosco. Claro, otro cerca tema, de las cajas que lo pedimos el otro día, el cigarrillo. Hay una ley nacional que dice que los cigarrillos se deben vender en los kioscos. Sin embargo, hay en algunos supermercados, farmacias sobre también, todo una colectividad famosa, que te venden los cigarrillos por abajo del mostrador porque no los pueden tener exhibidos y los venden. Pero como hablábamos de la competencia, y ahí van el economista primero con el que hablaste, decía que no, el tema, a ver cómo lo ves vos. La situación de los kioscos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, está afectada muy fuertemente por dos cuestiones. Una es la suba de los costos, tiene con tarifas, y otra es la caída del salario real. Ahora, la solución no puede ser que el supermercado no venda golosinas, porque eso como que yo diga, yo cobro poco como economista, y la solución para que yo gane más plata es que a José Luis Espert, a Melconian y a Broda los manden a Uruguay y no puedan competir conmigo. No es así. No, ¿sabes por qué? Porque ellos son muy conocidos, son muy grandes, tienen mucha trayectoria. No es así. A ver, Ernesto, ojalá los manden a un Uruguay. minuto de cierre cada vez. ¿Podrán? Sí. Con cronometramos. A ver, voy a empezar. Empezamos, Alejandra, que querías gracias. hablar y No. te abarcó y bueno, también. No, simplemente quería decir que Iván cargaba las tintas contra los precios del kiosco. Yo no voy a defender a los kioscos porque lo hizo mucho mejor el kiosquero, pero lo que digo es que es un problema mucho más general porque no solamente cierran los kioscos, cierran los negocios de ropa, los supermercados bajaron sus ventas, los mayoristas también, los supermercados chinos también. Entonces no es un problema de precios, es un problema de que la plata no le alcanza ni a los jubilados ni a los trabajadores. Entonces es un problema de que bajó el consumo en general y no de los precios del kiosco. Me parece importantísimo que esté el Estado presente, que se regule, pero lo más importante es que se reactive la economía. No, para cerrar, queda clarísimo que la inflación en este gobierno fue un instrumento para bajarle el salario a todos los trabajadores. Nunca estuvo, desde un principio, como misión bajar la inflación. Queda clarísimo que la inflación promedio hoy es del 56%. Los alimentos están al 70%, los medicamentos al 90%, las tarifas al 110%. Todo por encima del promedio. Y queda clarísimo que el gobierno hoy muestra, se ve a la luz de los hechos, que nunca quisieron bajar la inflación. Fue una herramienta de ajuste. Y este es para Iván. El liberalismo está fuera suena muy lindo, está no, fuera de tu tiempo, no. Suena muy lindo en Estados Unidos, pero en Argentina es opresión. Ser liberal es esto. Te pasaste. Estos son los resultados. Te pasaste. A ver, Iván, para un minuto que pongo ahí. Listo, vamos. Ahí está. O sea, quiero coincidir con Ernesto, el kiosquero, y con Alejandra. O sea, yo no tengo nada contra el negocio de los kioscos. Es más, me encantaría que Ernesto venda más, que los kioscos vendan más, que las farmacias vendan más, que los supermercados vendan más. Eso solo se logra
con aumento de salario, eso solo se logra con reactivación de la economía. Lo que pasa es que para aumentar los salarios vos no podés acudir permanentemente a la política de estimular la demanda agregada con gasto público y déficit fiscal. Se acabó la plata para hacer eso, no hay más. Déjame cerrar, la única manera... Vos igual reconociste que no es debate. La única manera de que crezcan los salarios es que se acumule capital, que vengan inversiones. Eso lo conseguís con apertura económica, baja de gasto público y baja de la inflación. No es debate, muchísimas gracias. La verdad que fue muy enriquecedor. Sí, sobre todo fue un ping-pong. A vos se te voló el juego. Sí, todo. Y ahora encima se nos va a volver a volar. Ahora viene el debate político.